¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Has hecho tú eso? Ajá. Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mira, Benedicto, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Conyo. Quod nomen mi est. La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me acerques! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire! ¡Miro malajena! ¡Oh! ¡Me suena Maru! ¡Le da infoxet! Levai foxet maru, nire o meisonan. ¿Quién eres? Niro malagen, Anderson. Ah, nire. ¡Yo te expulso! ¡Espíritu Bienvenidos a las noches en el cementerio. Sean todos bienvenidos a este primer programa, donde vamos a empezar con un tema bastante duro y bastante aterrador, como son los exorcismos. Pero antes doy la bienvenida a Ana Oviedo. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Roberto. Bueno, un tema hoy apasionante y fuerte, ¿no? Hombre, desde luego, los exorcismos no es un tema que es un tema que no deja indiferente a nadie. Es un tema que, ya sea por lo sobrenatural o ya sea desde el punto de vista espiritual, pero gusta. Bueno, pues yo quiero comenzar exponiendo un poquito, bueno, definiendo más bien el término de exorcismo, ¿no? Es una práctica religiosa o espiritual que es realizada a una fuerza maligna. Normalmente, así en términos más vulgar y de forma rápida, es expulsar un demonio del cuerpo. Pero no solamente se refiere a exorcizar personas, ¿no? También se pueden exorcizar casas, objetos, animales.
y depende también un poquito de la religión. Yo lanzo una pregunta a los oyentes y a ti, Roberto, para ver si podría tratarse desde un punto de vista solamente creyente. Si, por ejemplo, una persona que es católica podría llegar un budista y hacerle un exorcismo. Uf, qué pregunta. Sí, un poco retorcida, un creo yo. Retorcida, ¿eh? Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona con la formación adecuada, pienso que sí puede hacer un exorcismo. De hecho, bueno, como tú bien has apuntado, no solamente es una posesión de un espíritu demoníaco, también puede ser un espíritu maligno, como puede ser, mira, por ejemplo, el caso de, ahora mismo me estoy acordando del caso de la familia Perron, que fue uno de los primeros casos que investigó los Warren, que de hecho, pues bueno, una de las niñas estaba poseída, y bueno, también de hecho en la mansión Enfield en Inglaterra, que fue uno también curiosamente investigado por los Warren, una de las niñas estaba poseída por el espíritu del antiguo propietario de la casa. Como bien decías, no solo es un demonio quien te puede poseer, sino también puede ser un espíritu que no tiene que ser un demonio. Claro, eso es. Yo, ya que has empezado tú a contar así un caso, en este caso contabas el del caso de los Warren, ¿no? Yo voy a empezar comenzando por uno de los exorcismos, que yo creo que son los más famosos, e incluso se ha llevado al cine, como es el caso de Annalise Michel. La película fue El exorcismo de Emily Rose, que todo el mundo, yo creo que al que le gusta el cine de terror y el cine de exorcismos seguramente la haya visto ya, ¿no? Y entonces, por eso mismo, se ha convertido en uno de los exorcismos más famosos de la historia y que causó un gran revuelo en la época. Bueno, comenzando a decir que esta chica pues había llevado una vida normal hasta que cumplió los 16 años, que fue cuando comenzó a sufrir terribles sacudidas y adoptar posturas imposibles. Sus padres la llevaron al médico y las pruebas fueron concluyentes y en un primer diagnóstico dijeron que se trataba de epilepsia. Comienza su ingreso en el hospital y un tratamiento de larga duración que le sume en una profunda depresión, los medicamentos también, que sabemos que en estos casos suelen ser de tipo psicotrópicos porque intentan curar alguna enfermedad mental, y siempre se le supone que lleva arrastra una enfermedad mental, ¿no? Pero empieza a tener visiones diabólicas porque le dio por continuamente rezar, tener oraciones. Además, que es uno de los puntos comunes, creo yo, ¿no? Muchas veces yo creo que el demonio, si es que existe o es que se ceba con gente que cree mucho en Dios, ¿no? Es una postura, no sé, quizás... Sí, bueno, a ver, normalmente, bueno, no es que ataque, por decirlo de alguna forma, a gente creyente o no creyente. Normalmente la gente que es creyente ya sea la religión que sea, esto lo tiene como algo prohibido, como un tabú, digamos. Entonces este tipo de casos no lo suele airear mucho. Pero en el caso de Annalise Michel también hay que decir que estaba en el seno de una familia ultraconservadora católica de la Alemania del Este. Entonces, bueno, eso, claro, también puede facilitar un poco el contagiarla digamos de alguna forma, el meterle ese demonio, y nunca mejor dicho, en la cabeza, cuando realmente se expuso como un claro caso de epilepsia. Lo que pasa que, claro, la iglesia de la época pues no lo supo ver. De hecho, es cierto que los avances científicos y médicos no son lo mismo los que tenemos ahora que los que había antes, en aquella época, ¿no? Pero es cierto que estuvo 3 años con ese diagnóstico y con las medicinas convencionales y que no le hicieron efecto ninguno.
Entonces la joven le explicó a los doctores que había demonios, o le explicó lo que ella creía, evidentemente, que había demonios que la obligaban a convulsionarse y a realizar actos horrendos, y fue ella misma la que pidió que se le realizara un exorcismo. En principio el ritual se le negó y lo único que le recetaron fue a ver si me sale. Es que el nombre cosas médicas, periciacina, que eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Pero entonces las voces empezaron a perseguir a Annalise diciéndole que iba a quemarse en el infierno, y como tú bien has dicho, si viene de una familia ultraconservadora, pues para ella eso tendría que ser, ¿no?, el demonio mismo. El demonio mismo. Ella mencionó el tema de los demonios a los médicos para explicarles que había comenzado a darle órdenes y los doctores eran incapaces de ayudarlas. Entonces, en el verano del 73, sus padres, Ana y Joseph, visitan varios pastores de su ciudad para buscar ayuda espiritual. Y aparte de las negativas, uno de los consejos que le dieron los doctores es que no hicieran mucho caso a la iglesia para ayudarla a reanimarla, ¿no? Porque cada vez el caso de Annalise se considera uno de los más llamativos por la desnutrición. De hecho, hay fotos en internet que sale desnutrida completamente, y bueno, eso ya después de haberse realizado los exorcismos, ¿no? Aparece, no sé si habéis visto, no sé si tú lo has visto, Roberto, sí, que hay fotos de ella cuando 3 años, o sea, entre una foto y otra solamente hay 3 años, y el nivel de desnutrición y descomposición es tremendo, ya sea por causa espiritual, o sea, que llevaron un demonio dentro, o sea porque le inflaron a medicina y la dejaron así de tocada, pero impresiona, ¿eh? Sí, bueno, yo he visto las fotos por internet, y a ver, entre la primera foto, digámoslo así, es cuando Annalise es una estudiante modelo, a cuando ya evidentemente la enfermedad supuestamente mental, porque ahora veremos ciertos signos que pueden facilitar facilitar que una persona esté o no esté poseída, al que facilita identificarlo. Y bueno, como iba diciendo, las fotos es que son espeluznantes, porque de una chica así, pues con buen ¿cómo decirlo?, con buen aspecto, a una chica totalmente demacrada, huesuda. Bueno, de hecho el equipo de las noches del cementerio ha podido acceder a las grabaciones reales, y la verdad es que yo ahí sinceramente de enfermedad mental no veo mucho, ¿eh? O sea, para mí es un caso claro de posesión, ¿eh? Hombre, no sé si estaría enferma mental o no, desde luego esa desnutrición se llegó a causa de que se negaba a ingerir cualquier alimento. Ella afirmaba por activa y por pasiva de que eran los demonios la que no le permitían comer. De hecho, dormía en el suelo, en un suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón, bebía su propia orina. Normal que llegara a esa situación. De hecho, iba gritando por toda la casa, insultando a los padres de forma cruel. Es una persona devota y conservadora. Tendría que ser un varapalo para los padres, incluso para ella misma. No sé si sería consciente en ese momento. No sé si una persona es consciente en el momento que está poseída o no lo es. Nunca ha estado poseída, ¿no? Yo tampoco, no sé cómo decir, no sé cómo que se siente un poseso, pero vamos, yo tampoco he estado poseído, pero bueno, lo que sí he podido saber, porque bueno, a mí la gente que me conoce me gusta estos temas de la demonología, y esta chica acabó muy mal, porque de hecho ella, lo que decía Ana, de ser una chica súper amable, tranquila, amable con todo el mundo, divertida, se empezó a meter en su mundo, digamos, empezó a
a no hablar con nadie, a no relacionarse con nadie, empezó a blasfemar, empezó a decir, pues bueno, cosas no muy apropiadas, perdón. Y bueno, es lo que los padres empezaron a sospechar de que algo no iba bien. Hombre, ya cuando empezaron a sospechar, bueno, al final terminaron pidiendo ayuda, como en la mayoría de estos casos. Al final siempre hay iglesias o sacerdotes que siempre ayudan, ¿no? Y fue cuando empezaron a sentir, ay, no me sale la palabra, ¿cómo se dice? Por lo religioso. Inadversión por lo religioso. Eso es, gracias, Robert, que no me salía. Y luego pues también llegaba, esto ya en los rituales, era capaz de saltar casi 1 metro de rodillas. Levitación. No era levitación, era en el acto del exorcismo. Saltaba casi 1 metro de altura, no que levitara 1 metro de altura, ¿no? Sino de un salto de rodillas, que mira que es difícil dar un salto de rodillas. Súper complicado, porque hombre, saltar todo el mundo sabemos saltar, pero, sí, pero de rodillas saltar pero de 1 rodillas metro, y encima 1 metro algo raro pasaba. Envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación de un solo golpe, sansonismo, eso es. Ya cada vez iba teniendo más síntomas de un exorcismo, de un verdadero exorcismo, sansonismo, clarividencia. Bueno, eso lo iba a comentar, sí, bueno, ahora. Clarividencia es, pues, digamos, una percepción o una facultad de saber o bien cosas pasadas o bien cosas que van a suceder. Esto en los casos de posesión demoníaca es de los primeros síntomas que se da junto con el sansonismo y la inadversión a lo religioso. Pues esto es de lo primero. De hecho, había un cura aquí en España. Esto me recuerda el caso de una niña de 5 años. Su hermano estaba metido en temas de misas negras, estaba metido en temas de rituales satánicos. Bueno, pues la niña, cuando iba a la comunión, empezaba a robar las hostias consagradas para dárselas a su hermano, para emplearlas en los rituales, hasta que, bueno, la niña empezó a blasfemar, empezó a no ser la misma, digamos. Tenía aportes es cuando escupen o defecan, pues, por ejemplo, pilas o clavos o cualquier otro objeto. Esto es lo que se denomina aportes. Pues bueno, la prueba que le hizo para saber o no saber si estaban poseídas, pues bueno, llegaba el sacerdote con 3 sobres cerrados y lacrados, y en uno de ellos venía una figura de la Virgen del Pilar. Y bueno, pues la niña, el sobre del centro, que es donde estaba la imagen de la Virgen, decía que no la tocaba, decía que la quemaba, decía que no podía abrir ese sobre. Y ante una evidencia tan clara, pues fue cuando el cura determinó que podía estar poseída. De hecho, ahora hoy en día, mejor dicho, pues bueno, aparte de un cura, pues siempre está presente un psiquiatra o un facultativo médico para determinar durante el exorcismo, aparte de que no le pase nada a la supuesta endemoniada o endemoniado, para que su salud no corra peligro. También es cierto para diagnosticar en primera persona si evidentemente es una enfermedad mental o es algo más espiritual, bueno, o es un... Eso yo creo que es lo que se debería hacer. Yo creo que realmente... Ahora lo están haciendo. Ahora lo están haciendo. De hecho, ¿Qué es lo que se debería? De hecho, lo que sí es cierto que los curas suelen... Lo primero que deben de hacer y que hacen es decirles que acudan a un especialista. Pero que esté un médico o un especialista presente durante el exorcismo... No sé yo hasta qué punto eso se está haciendo hoy en día. No, de hecho, la Iglesia Católica
Bueno, lo está haciendo desde hace relativamente poco, hace unos 20 años como mucho, 20 o 15 años, tampoco más. Antiguamente no, pues bueno, si presentabas ciertos síntomas no se curaban en salud, y nunca mejor dicho, directamente te decían que estabas poseído y aquí paz y después gloria. Bueno, voy a continuar con Annalise, que al final empezamos con rodeos y no termino nunca. Que volviendo a lo de que saltaba 1 metro de rodillas y tal, de hecho, sus rodillas se rompió las 2 rodillas durante las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones diarias. Muy fuerte. Luego también, respecto a la clarividencia, ella contó que había tenido visiones. Una de esas visiones le dijo que el día de su liberación sería el 1 de julio, y efectivamente el 30 de junio de 1976 murió. Empezó con neumonía, su estado de desnutrición y demacrada, bueno, tenía la nariz rota, tenía el rostro totalmente desfigurado de darse golpes contra la pared, los dientes rotos, calvas en el pelo, docenas de heridas y cortes abiertos por todo su cuerpo, los ojos inflamados, tenía necrosis, o sea, esperpéntico, una imagen esperpéntica de la chica. Entonces falleció el 1 de julio, como he comentado antes, fue el día de su liberación. Y al mediodía, uno de los pastores, que se llamaba Ernst Old, informó a las autoridades de que es que estos nombres alemanes son muy complicados, de Aschaffenburg, no sé si lo digo bien. Bueno, si hay algún alemán que nos escuche, le pedimos perdón. Pues confirmaron la muerte de Annalise, y el diagnóstico fue que los padres de la chica y los 2 exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo del 78 y el caso Kimbilberg se decidió en base a 2 preguntas: ¿qué causó la muerte de Annalise y quién fue el responsable? Son dudas que hoy en día quedan y que, como siempre, habrá 2 versiones, la versión científica y la versión espiritual sobre el tema. Y yo creo que casi todos los exorcismos es así. Yo creo que no se puede demostrar. Hombre, habrá cosas inexplicables como los aportes, como el sansonismo y otras que se puedan más o menos explicar. Puede ser, por ejemplo, lo de la xenoglosia. La xenoglosia o la glosolalia, que es hablar lenguas o bien desconocidas para el endemoniado, o bien lenguas que no conoce, o bien lenguas que no ha estudiado. O sea, por ejemplo, una niña de Madrid, por ejemplo, que hable arameo antiguo, dudo mucho que una niña de 5 años hable arameo, cuando es una lengua muerta que hace siglos que no se utiliza. Ya, pero a lo mejor si uno de esos exorcistas o de esos curas, hombre, arameo no sé yo si habrá muchos curas que sepan arameo. Latín sí, todos, la mayoría, porque muchas misas se dan en latín o parte en latín. Entonces, uno de los idiomas que se suelen dar los poseídos son el latín, ¿no? Entonces puede ser una proyección de la propia mente, es un poco rebuscado, ¿no? Pero un tipo de psicoquinesis reflejada del poseído, no lo sé. Pues dejamos ahí. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist noch drin. Annalise, pues que era devota cristiana y que las 2 tenían 16 años. Parece a veces que el maligno escoge a personas devotas de Dios, ¿no? Para hacerle este tipo de trasterías, como se suele decir. Corría el año 1906
Clara era una chica joven, estudiante, normal, con una vida pues tranquila, exceptuando que decidió irse de misionera a la ciudad de Natal, en Sudáfrica, a hacer en una misión en San Miguel. Los motivos de la posesión pues se desconocen. Unos dicen que fue a través de rezos y oraciones, otros que como consecuencia de extraños rituales. El caso es que ella acabó haciendo un pacto con Satanás. Pocos días después, Cele empezó a sufrir una serie de impulsos extraños. Rechazaba artefactos religiosos como los crucifijos, aversión por lo sagrado, como hemos comentado antes. Podía hablar y entablar varios idiomas de la que no tenía conocimiento, xenoglosia o glosolalia. Tenía conocimiento sobre pensamientos e historias de las personas que le rodeaban, clarividencia. Son síntomas claros de posesión demoníaca. Las monjas que asistieron a Cele contaron que ella hacía horribles sonidos bestiales, guturales, graves. También llegó hasta levitar hasta 5 metros en el aire, eso es una pasada. 5 metros, madre mía. O sea, es a la altura que está un techo de una casa, prácticamente. Prácticamente, qué impresión, ¿te imaginas? Madre mía, qué impresión. Imagínate ahora mismo un cuerpo yo ahora mismo flotando en el aire. 5 metros, una persona flotando 5 metros. Todo lo larga que es. Madre mía. O sea, Sí, es que es impresionante. Se ponen los pelos de punta. Pero lo más curioso es que había digo entre porque varían las versiones, una gente dice 150, 160, 170, bueno, unas pocas más arriba, unas pocas más abajo. El caso es que había testigos de que eso sucedió y vieron cómo levitaba. De hecho, las levitaciones se fueron sucediendo, fueron continuas en lo que duró los exorcismos, porque fueron 2 sacerdotes los que los llamaron para hacer el exorcismo. De hecho, a uno de ellos, es un dato curioso, a uno de ellos lo intentó estrangular con la estola del traje, o sea, el propio cura lo intentó estrangular con su propio hábito. Y mientras rezaban el ritual y con las levitaciones, como he comentado antes, constantes, pues al final los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Cele y no sé, poco más se sabe ya de este caso. No sé ni de dónde proviene la chica, ni cómo terminó, ni cuál fue su muerte real. Hombre, y por edad, por fecha, 1906, ya muy viva no creo que esté. No, muy viva la pobre, no sé si habrá fallecido durante el exorcismo. No, durante el exorcismo sí. No, porque les expulsaron los demonios. No sé ya las secuelas que se le quedó a la chica, ni sé cuál fue el producto de su muerte, si fue muerte natural. Eso ya no, habría que documentarse un poquito más. Para otro día ya lo intentaremos un más y desarrollar un poco más el tema. Pues Ana, este caso me ha dejado impresionado, porque no tenía ni idea, o sea, sinceramente. Y mira que este tema de demonología, exorcismos y tal me gusta, pero este tema no tenía ni idea. Pues bueno, de Sudáfrica vamos a coger el avión y nos vamos a aterrizar en la ermita de Nuestra Señora de Zulema, donde el padre Fortea, José Antonio Fortea, practicó un exorcismo a una chica. Esa chica la llamaremos Marta para preservar un poquito su intimidad. Bueno, vamos a dar una pequeña pincelada. Marta pues era una chica estudiante de carrera universitaria. Bueno, pues era muy divertida, muy abierta, tenía muchos amigos, hasta que un día, pues bueno, un chico de la universidad donde ella estudiaba, pues le gustaba, no le hacía ni caso. Entonces pues este chico, ni corto ni perezoso, le hace un ritual que en principio se pensaba que era de amor, pero luego se descubre que no, que todo lo contrario, es un ritual de muerte. Pues bueno, esta chica durante 12 días aproximadamente pues está hospitalizada en un hospital de aquí de Madrid. Bueno, con diversos síntomas. La madre no encuentra explicación, los médicos tampoco. Entonces, pues bueno, deciden como última opción, llevarla a un sacerdote, a un cura. Bueno, Ana, cuéntanos un poquito más detalles sobre la chica, sobre Marta.
Pues sí, vamos a ir desgranando un poquito más el caso de Marta, aunque has hecho una buena introducción. Los síntomas de Marta comienzan en el 2001, porque ella había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital por los síntomas que voy a citar a continuación, como las convulsiones, volteaba los ojos, gritaba como desaforada, pero hasta el momento no había ningún indicio incuestionable de estar bajo el poder de ningún mal sobrenatural. 12 días, como bien has comentado antes, fueron los que estuvo Marta ingresada en la UCI, 12 largos días en los que su madre no hizo otra cosa nada más que rezar y rezar por la salud de su hija. Volvemos otra vez al punto de la devoción de la madre y de la hija también. La hija también era muy creyente. Y bueno, una vez que concluyó el tratamiento de Marta en el hospital, ella y su madre pues regresan a casa para intentar volver con su vida normal, con su vida rutinaria, hasta que un día empezó a notar cosas extrañas en casa. Había mucho ruido, crujir de los muebles, bueno, de los muebles como cuando escuchas muebles en casa crujir, ruidos extraños, ¿no? Que lo ves algo normal, algo natural. Escuchar un mueble antiguo crujir, bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero... Sí, pero cuando empiezas más habitual de lo normal, más fuertes, cada vez con mayor intensidad, pues ya te empiezas a mosquear. Sí, eso en principio. Muy normal no es. Pero bueno, dentro de lo que cabe son procedimientos que se pueden explicar, ¿no? Científicamente. Sí, bueno. Dilataciones de la humedad, del frío, del tiempo, lo que sea, ¿no? Pero luego ya otros comportamientos, como por ejemplo que no querer ir a misa cuando ella era una chica muy devota, mostrar repulsión por las cosas religiosas, aversión otra vez, se vuelve a repetir, bostezaba con frecuencia cuando su madre empezaba a rezar delante de ella. Yo también bostezaría si hay alguien de mí que está todo el día rezando. Bueno, pero ese es otro tema. Y bueno, empezó a tener dolores agudos en partes de su cuerpo, sobre todo se concentraban en la cabeza. Y bueno, dentro de lo que cabe esto podía seguir siendo explicable científicamente, ¿no? Hasta que un día estaba la madre y la hija en el salón, sentada en un butacón de madera, y de repente empezó Marta a mover la cabeza de forma rápida, como si fuera un chamán de una tribu, y de pronto el butacón donde estaba sentada empezó a levitar y se quedó a un palmo del suelo durante un rato. Ahí la madre, yo imagino la cara de la madre, tuvo que ser un espanto. Sí, tuvo que ser un poema, Ana. Y bueno, a partir de ahí, pues la madre se empieza a recorrer todas las iglesias de habidas y por haber de Madrid y fuera de Madrid, alguna que le ayudara, ¿no? Fue un peregrinaje eclesiástico en busca de ayuda, y hasta que se topó con el padre Fortea, que fue el único que quiso ayudarla. Y bueno, antes de ayudarla, pues lo lógico que se suele hacer en estos casos, ¿no? Que es que el cura debe al menos decirle que vaya a ver primero a un especialista, un psiquiatra, un psicólogo, un médico, que le haga una revisión, y luego pues si ya no hay ninguna otra solución y continúan los síntomas o se agravan, pues ya comenzarían con el exorcismo. Y bueno, tras mucho intentar, consiguieron pues que comenzar con las sesiones de exorcismo, y me gustaría leer, pero textualmente, una de las sesiones que comenta el padre Fortea. Bueno, de hecho todos habréis visto alguna vez en internet, o incluso ha salido reportajes en televisión, en no sé qué programas de estos de investigación de exorcismos, y impresionante. No sé si tú habrás visto alguno de ellos, Roberto. Sí, bueno, a ver, todos recordamos las imágenes de una cierta cadena que lo puso en su día. De hecho, pues bueno, todavía circula por internet. Pues bueno, se ve al padre Fortea como... Vamos a dar una pincelada a la gente que nos escucha. Por ejemplo, una de las cosas que le hace es, pues bueno, le pone una estampita de Nuestra Señora de Zulema,
Y pues esta niña, Marta, pues claro, evidentemente reacciona de forma muy violenta. O sea, convulsiona, blasfema, insulta al padre, bueno, en fin, un sinfín de cosas que evidentemente demuestran que Marta, pues bueno, tenía por lo menos a un demonio, aunque ahora veremos que tenía más de uno, ¿no, Ana? Sí, bueno, perdón, voy a, como he dicho, que iba a leer textualmente la primera sesión que le hace el padre Fortea, que fue el 23 de marzo del 2002, en el que el padre Fortea llevó a 4 personas para que le ayudaran a orar y a sujetar a la poseída en caso de ser necesario. Y leo textualmente, al final respondió, pero cuando lo hizo yo no entendí nada, era el nombre de un chico, ¿qué significaba aquello? La madre me dijo que era el nombre de un compañero de clase de su hija. En latín volví a insistir en que me dijera de qué medios concretos se había servido para entrar en esa persona. Tras insistir yo en mi orden, la respuesta entrecortada que obtuve fue hechizo de muerte. Todo estaba claro. La enfermedad que había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo ese chico. Por muchas oraciones de su madre, Marta se había salvado, pero había quedado posesa. Normalmente este tipo de cosas no suceden aunque alguien haga un hechizo, pero cuando se invoca a estas fuerzas demoníacas cualquier cosa puede pasar. Cuando una persona va a misa y se confiesa está protegida por Dios, y probablemente si hubiera rezado el rosario hubiera estado protegida. Pero solo con la misa y aun confesándose de vez en cuando no fue suficiente para que el hechizo no hiciera efecto en su cuerpo en forma primero de enfermedad y de posesión después. De aquí se pueden sacar muchas conclusiones. La primera, bueno, en la primera sesión, que fue la que acabo de leer, bueno, una parte, claro, evidentemente, que es donde sacan la procedencia de la posesión de Marta, me ha llamado la atención una cosa, y no es por meterme con la iglesia nuevamente, y es que dice que Marta se salvó un poquito por ir a misa y confesarse de vez en cuando, pero hubiera estado protegida del todo si hubiera rezado el rosario. O sea que rezar el rosario, ir a misa y confesarte te exime de una posesión. A ver, yo creo que no es que te exima de estar poseído, pero sí te ayuda a no estar poseído. O sea, si una persona con fe cristiana en este caso, va todos los días a misa y tiene 1 o 2 demonios dentro, evidentemente eso lo contrarresta. ¿Por qué? Porque está todos los días recibiendo, pues digamos, esa fuerza divina, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues bueno, para combatir a los demonios o a los diablos, pues entonces yo pienso que es uno de las mejores formas, pero yo sinceramente pienso que no te exime de estar poseída el que vayas a misa. ¿Ves que una persona ayuda, pero no te exime. Pero de todas formas, una persona atea que no cree en nada, no va a misa, no reza el rosario, ya no va a estar poseído nunca. Joder, los ateos tenemos entonces una suertuza, sí, enorme. Por eso te digo que, no sé, hay cosas que chocan. Pero bueno, vamos a seguir comentando lo de los demonios. En un principio había 5 demonios en la primera sesión que ellos pudieron comprobar. Uno de ellos, el padre Fortea, no quiso revelar su nombre. Los otros 4 eran Fausto, Perfidia, Azabel y Zabulón. Y todos, excepto Zabulón, salieron a lo largo de las 8 primeras sesiones. Para expulsarlos, además de los métodos generales como rezar y pedir en nombre de Jesús que salieran fuera, necesitó encontrar lo que más le atormentaba a cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué le atormentaba a Azabel? Pues curiosamente el que no podía soportar que la madre diera besos al crucifijo. La madre de Marta, que siempre estaba dentro en las sesiones. Cosa curiosa también. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que está poseída y no sé, me daría cosa verla sufrir y gritar así. Hombre, que por ayudarla haría lo que fuera, pero no sé, el cura o los curas o las personas que estuvieran dentro un poco imprudentes de dejar a un familiar dentro que vea esa cena esperpéntica. Por auxiliar al cura, nada más. Y bueno, en el caso de Zabulón, según las investigaciones de Fortea,
había sido mencionado en escritos medievales y había aparecido 4 veces en la historia, siendo la penúltima en los exorcismos del padre Cándido Amantini, que era un demonio que resistía salir y el que atormentaba particularmente el ser obligado a recitar fragmentos de la Biblia. Entonces Fortea lo que hizo fue empezar a recitar fragmentos de la Biblia que él creía que le atormentaban a este demonio, y es lo que empezó a hacer para que saliera Zabulón. De hecho, voy a leer textualmente. Es que hay unas joyitas del padre Fortea y de este caso que merece la pena, son curiosas. No digo que sean falsas, ni mentiras, ni que no sean el procedimiento adecuado, porque yo no soy exorcista, no lo puedo decir, pero que me parecen curiosas, cuanto menos. El padre Fortea dice que y leo textualmente otra vez, cuando se le ordenaba que besara una estampa de la Virgen le daba mordiscos. Sin embargo, a pesar de esta rebeldía, cuando se le ordenaba beber el agua bendita en nombre de Cristo, la bebía, aunque había que ordenarle después que la tragara, pues de lo contrario, más de una vez algún poseso me ha regado la cara varios minutos después con el contenido de su boca. Aportes. Lo que se suele decir aportes. Como ya hemos explicado al principio del programa, los aportes, pues bueno, es por ejemplo cuando escupen pilas, cuando escupen clavos, cuando a través de las heces pues sueltan, no sé, cualquier tipo de objeto. Bueno, este también es un síntoma claro de posesión, o de que puede estar poseída. De todas formas, ¿la chica todavía sigue poseída? ¿No sigue poseída, Ana? Bueno, antes de eso quiero, porque es que no te lo pierdas, es que no solamente estaban esos 5 demonios, es que hay un listado completo de todos los demonios por los que Marta estaba poseída. Digo algunos, porque es que son muchísimos. El primero de todos, y más difícil yo creo, ¿no? Pocas veces he escuchado yo que una persona poseída esté poseída por Satán. Pues Marta lo tenía Satán, Lucifer, Belcebú, Judas Iscariote. Ese fue un... ¿Sí? Sí, bueno, Judas... me ha llamado la atención. Sí, no, a ver, a mí Si yo cuando... tú lo sabes, yo cuando... confírmalo. Claro, a ver, yo cuando lo vi por primera vez también me sorprendí, pero Judas, realmente, según la Biblia, ¿vale?, es el que traicionó a Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Que me ascendiera al cielo, descendió al infierno. Entonces, cuando ascendió al infierno, ¿qué pasó? Que se convirtió en un demonio. Pues sigo. Jaizel, Jaisander, Jaín, Jasar, Jael, Jaister. Bueno, si es que van por abecedario incluso, por la L, por J. Es que seguiría así durante muchísimo tiempo. Bueno, es un listado innumerable. Decir ya que Marta ha mejorado mucho después de todas las sesiones y de haber sacado a los demonios más importantes, que todavía sigue, ¿no? Me parece. Sí, bueno, por lo que tenemos entendido, Marta, pues bueno, sí es cierto que ha tenido una recaída, ha vuelto a estar poseída. No sabemos el motivo real. Hay a veces que, bueno, un exorcismo puede durar años. O sea, yo yo puedo aportar el caso de una niña de la España de los años 30, más concretamente en Zaragoza. Esta niña, pues bueno, su hermano estaba metido en temas de misas negras, rituales satánicos. Bueno, pues este chaval lo que le decía a la niña era que robara las hostias consagradas para utilizarlas en los rituales. Entonces, pues bueno, el sacerdote, el exorcista oficial de aquella época, lo que le hizo para confirmar si realmente estaba poseída, pues era le mostró 4 sobres lacrados y sellados, ¿vale? En uno de ellos estaba la estampita de la Virgen del Pilar, en la otra no había nada. Pues la niña, a la que le estaba la estampita de la Virgen del Pilar, pues bueno, directamente se la tiró a la cara al exorcista,
Bueno, pues esto le dio un pequeño indicio de que estaba poseída, y de hecho esta niña murió en el exorcismo, ya que bueno, se les fue un poquito, digamos, de las manos, pero bueno, ahora sí es cierto que las normas de la Iglesia, como bien hemos dicho al principio, ahora tiene que haber un médico presente durante el exorcismo. Y bueno, Ana, hemos llegado al final de este primer programa. Pues sí, yo creo que bastante interesante y bueno, terrorífico, escalofriante en algunos aspectos. Y no sé si quieres comentar algún caso más, así por encima. Mía, que yo por encima voy a comentar antes ya de terminar, en los 2 últimos minutos, los casos de San, el hijo de San, que me parece súper curioso, pero no es un exorcismo en sí, no es el típico exorcismo de niñas poseídas, es los asesinos en serie que obran el nombre del demonio. Eso me parece súper curioso. Está, por ejemplo, el hijo de San, o también llamado The 4-4 Killer, el 4-4 asesino, que mató a 7 personas y hirió gravemente a otras 6, que cuando le condenaron dijo que estaba poseído, porque además en cada asesinato iba dejando notitas, y dijo estar poseído, que él lo hizo en nombre del demonio, que se lo pedía. Y bueno, ese hombre aún sigue en prisión, y como él hay otros casos más, como el de Michael Taylor. Pero este hombre, ¿cuánta gente se cepilló? ¿Cuánta gente mató? Lo acabo de decir, a 7 personas asesinó y hirió a 6 gravemente. Y quiero decir que casos de posesiones hay muchos, no solamente la típica posesión que se mete el demonio en el cuerpo y hay que hacer un exorcismo para sacarlo. Sí, bueno, hay gente que mata en nombre de cualquier mito o figura para matar, o sea, tampoco... No, lo que me refiero que son diferentes tipos de exorcismo. Están, por ejemplo, también lo que has comentado al principio, cuando una casa está poseída, lo poltergeist, o animales poseídos. Bueno, hay pocos casos, pero es que se puede dar el caso. Muñecos, objetos. Hay, por ejemplo, la muñeca Annabelle, que está expuesta en el Museo de los Warren, la muñeca Annabelle, tan famosa, que estaba poseída por el espíritu de una niña. Nos tenemos que ir, Ana. Oh, qué pena, yo que ya me había animado y quería más. Tenemos que ir. El próximo día mucho más terror, mucho más miedo. Nos gusta pasar miedo. Hombre, nos encanta que paséis miedo. Si nosotros pasamos miedo, vosotros también. Todos. Así que muchas gracias, Ana, por venir. Un placer. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en Noches de Cementerio. Hasta ahora, y ser malos.